Buenas tardes, profesora. Soy el alumno Patri Pillaca del segundo A y hoy voy a hablar sobre la expansión europea y el mundo colonial. Entre el siglo XV y el siglo XVII, varios países de Europa consiguieron reunir sus territorios y crear un estado fuerte. Esos países realizaron una serie de viajes a lo largo del mundo, con los que consiguieron expandir sus dominios hacia el continente americano y crear relaciones comerciales con los pueblos de África y Asia. Los primeros países que hicieron esto fueron Portugal y España. Más adelante los Países Bajos, Francia y el Reino Unido hicieron lo mismo. De esta manera inició una nueva época en la historia en la que cambió completamente la vida política, económica y cultural del mundo entero. Pero ¿qué fue lo que motivó a que estos países europeos decidieran viajar a otras partes del mundo? Bueno, al principio los viajes de los europeos fueron motivados por el comercio. Recordemos que los productos como la seda y las especias eran muy demandadas en Europa. Esos productos provenían del continente asiático. Durante mucho tiempo, los comerciantes europeos conseguían los productos asiáticos a través de Constantinopla, la ciudad comercial que conectaba Europa con Oriente. Sin embargo, en el año 1453, Constantinopla fue conquistada por los turcos otomanos, y ellos bloquearon el paso de los comerciantes europeos. Aparte de la ruta de seda, se había desintegrado luego de la desaparición del Imperio Mongol. Por todo esto, los europeos deseaban crear una ruta por mar que los conectara con el continente asiático, y por eso realizaron sus primeros viajes. Pero con estos viajes no solo consiguieron crear nuevas rutas comerciales, sino que también se consiguieron nuevas tierras y pueblos que para ellos eran desconocidos. Rápidamente comerciantes, aventureros y funcionarios viajaron hacia estas tierras con la intención de conseguir riquezas y conquistarlas. También grupos religiosos se desplazaron hacia ellas con la misión de difundir la religión cristiana a lo largo de estos territorios. Por otra parte, debemos tomar en cuenta que los viajes de los marítimos de los europeos fueron posibles gracias al desarrollo de la cartografía, es decir, la elaboración de mapas, la construcción de excelentes embarcaciones, a las nuevas técnicas de navegación y la invención de la brújula y el astrodabio. El primer país de Europa que realizó viajes de exploración fue Portugal. Ellos, con el patrocinio del príncipe Enrique, comenzaron a navegar por las costas africanas. Poco a poco fueron realizando más viajes sobre estas costas y crearon relaciones con los pueblos, donde los portugueses construyeron fuertes para facilitar sus actividades comerciales, especialmente el comercio de oro y el comercio de esclavos. Más adelante, en el año 1498, una flota portuguesa comandada por Vasco da Gama consiguió llegar a la India, luego de rodear el continente africano año tras año. Los portugueses navegaban por esta ruta para enfrentarse a los pueblos árabes y así dominar el comercio de las especies. Unos años después, el almirante Alfonso Albuquerque construyó una base en Goa, al sur de la India. Luego navegó hasta el puerto de Malaca y se enfrentó a una lucha muy violenta
a los pueblos locales, tomando el control de este cuarto. Finalmente se dirigieron hacia China y firmaron un trato comercial con el gobernante local. De esta manera, los portugueses se habían convertido en un verdadero imperio, dominando el comercio de las especias por toda esta región. Por su parte, en España, el navegante italiano Cristóbal Colón estaba convencido que el mundo era redondo. Colón pensaba que se podía llegar al continente asiático navegando por el occidental, atravesando el océano Atlántico. Así que convenció a la reina Isabel para que financiara su expedición, y así inició su viaje con 3 barcos y una tripulación de 90 hombres. Luego de un largo viaje, en octubre de 1492 llegó a la tierra firme. Colón pensaba que había llegado a las Indias, en Asia, pero realmente había llegado al continente americano, un continente que para los europeos era nuevo. Pronto, los nuevos exploradores españoles se trasladaron hacia las tierras que había encontrado Colón. Con el tiempo, ellos se dieron cuenta de que estas tierras no eran las Indias, sino un nuevo continente. Eso sí era un nuevo continente para, lo- para los europeos, ya que en América existían numerosos pueblos que llevaban miles de años viviendo a lo largo de este territorio. A partir del siglo XVI, los españoles se iniciaron un largo proceso de exploración y conquista en el continente americano. Además, firmaron con los portugueses el Tratado de Tordesillas, un tratado en el que estos dos países se dividía el dominio del océano Atlántico y el nuevo continente. A principios del siglo XVII, otros países europeos iniciaron sus propios viajes por el mundo. Uno de ellos fueron los Países Bajos. El gobierno de los Países Bajos financió un viaje de exploración por las costas africanas. En este viaje, los neerlandeses crearon un asentamiento en el Cabo de Buena Esperanza, ubicado en el sur del continente africano. Este asentamiento estaba formado por grupos de agricultores. Con el paso del tiempo, estas personas serán conocidas como los Boer. Después, desde el sur de África, los tailandeses se trasladaron hacia las costas del continente asiático. Allí se enfrentaron a los portugueses y le quitaron su control sobre las especias. Por otro lado, los Países Bajos también viajaron hacia el continente americano y tomaron el control de las Antillas Menores. Además, fueron los primeros en crear un asentamiento en el norte de América. Este asentamiento lo llamaron los Nuevos Países Bajos y está ubicado en las actuales tierras de Nueva York. Gracias.